Desde tiempos ancestrales, hubo un animal que no solo caminaba junto al hombre, sino que lo acompañaba hasta la muerte. No era un simple perro, era un guardián, un protector y el único capaz de guiar a las almas por el oscuro camino del Mictlán. Hoy vamos a hablar del Xoloscuintle, guía de almas, escudo vivo y uno de los seres más sagrados del México antiguo. Acompáñame, porque esta vez escribimos juntos una página más en este diario paranormal. Para comprender la verdadera importancia del Xoloscuintle, pues primero tenemos que viajar muchos años atrás, a un tiempo donde el mundo de los vivos y el de los muertos no estaban separados como hoy creemos. Para las culturas mesoamericanas, la muerte no era un final, amigos, era un tránsito. En ese universo espiritual nace el Xoloscuintle, cuyo nombre pues proviene del náhuatl Xolotl y Escuintli, que significa perro, pero no cualquier perro. Hablamos del perro de Xolotl, uno de los dioses más complejos y enigmáticos del panteón mexica. Xolotl era el dios del ocaso, del rayo, de lo doble, de lo monstruoso y de aquello que se transforma. Era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, pero mientras uno representaba la luz y la creación, Xolotl encarnaba la sombra, el cambio y el paso hacia lo desconocido. Miren, no es casualidad que sea él quien da origen al Xoloscuintle. Según los mitos, cuando los dioses crearon a la humanidad, ellos también crearon a un ser que pudiera acompañarle incluso después de la muerte. Ese ser fue el Xoloscuintle, mordeado por el mismísimo Xolotl, para guiar las almas en su viaje al Mictlán, al inframundo. Y aquí viene algo clave, ¿eh? El Xolo no era solo un animal, era un espíritu encarnado. Las culturas prehispánicas, ellos creían que los Xoloscuintles poseían una sensibilidad especial hacia lo invisible. Podían percibir energías, presencias y peligros que los humanos no veían. Por eso se les consideraba protectores del hogar, guardianes nocturnos y compañeros del alma. Su apariencia también reforzaba su carácter sagrado, ¿eh? La falta de pelo no era vista como algo extraño, sino como una señal divina. Se decía que el Xolo había sido despojado de su pelaje para poder resistir el frío del inframundo y sobrevivir el largo viaje junto a las almas humanas. Su piel desnuda simbolizaba pureza, sacrificio y cercanía con el mundo espiritual. Muchas regiones se creía que el Xolo absorbía enfermedades y energías negativas del cuerpo de su dueño. Dormir con uno no era, no era solo común, era un acto de protección espiritual. El perro, pues él cargaba con aquello que dañaba al humano, actuando como una especie de escudo vivo. Pero el vínculo iba aún más lejos. Cuando una persona moría, se pensaba que su alma no podía llegar sola al Mictlán. El camino era muy peligroso, lleno de pruebas, ríos imposibles de cruzar y entidades que podían desviar o devorar el espíritu. Solo un ser conocía ese camino, el Xoloscuintle. Por eso, en algunos rituales funerarios, un xolo era sacrificado y enterrado junto a su dueño. No como castigo, sino como un honor supremo. El perro se convertía en guía, en protector y en compañero eterno. Eso sí, había una condición inquietante,
Si el humano había maltratado a los perros en vida, ningún cholo lo ayudaría en la muerte. Miren, este detalle revela algo muy profundo, ¿eh? Para los antiguos mexicas, la relación con los animales tenía consecuencias espirituales, ¿eh? El cholo no obedecía por sumisión, sino por vínculo. Era un aliado, no una posesión. Con la llegada de los españoles, estas creencias fueron perseguidas y casi desaparecen, ¿eh? El Xoloescuintle estuvo al borde de la extinción. Sí, amigos, lo estuvo. Porque fue visto como algo pagano, demoníaco, incluso inútil. Sin embargo, sobrevivió en silencio, escondido en las comunidades rurales, como si el propio espíritu de Xolotl se negara a desaparecerlo. Hoy, siglos después, el Xolo sigue caminando entre nosotros. Ya no lo vemos como guía de almas, pero algo en su mirada, en su presencia y en su calma inquietante sigue despertando respeto. Miren, tal vez porque en el fondo algunas memorias no mueren, solo esperan ser recordadas. En los antiguos pueblos mexicas, morir no significaba desaparecer, significaba emprender un viaje, un trayecto largo, peligroso y solitario, a menos que alguien te acompañara. Ese destino final era el Mictlán, el reino de los muertos, gobernado por el señor Mictlantecutli y también por Mictlantecíhuatl. Pero llegar hasta ahí no era inmediato. El alma debía atravesar un camino que podía durar hasta 4 años, enfrentando pruebas que no sabías si las ibas a lograr o no. O también muchos pensaban que eran pruebas que no todos podían superar. El primer gran obstáculo era el Aponahuacahuilla, o como se diga, mi náhuatl no está tan bueno. Era un río profundo y traicionero. Sus aguas no podían cruzarse solas. Aquí es donde el Xoloescuintle aparecía. Se creía que únicamente un xolo podía ayudar al alma a cruzar el río, llevándolo sobre su lomo, pero hay una condición fundamental. El perro debía reconocer al muerto como alguien que había respetado a los animales en vida. No lo hacía, el alma quedaba atrapada en la orilla, condenado a vagar por toda la eternidad. Después del río, el camino continuaba, con montañas que chocaban entre sí, vientos cortantes como cuchillas, oscuridad absoluta y entidades que intentaban desviar al espíritu en cada etapa. Entonces el Xolo no guiaba, también protegía. No era un sirviente del humano, era un compañero. Él caminaba a su lado, alertaba de peligros invisibles y mantenía el alma enfocada en su destino final. O sea que sin él, el viaje era casi imposible. Aquí, el Xolo deja de ser solo un guía y se convierte en algo más profundo, un escudo espiritual en movimiento. Muchas representaciones prehispánicas muestran al Xolo con los ojos cerrados o en actitud serena. Miren, y esto no es casualidad, ¿eh? Se decía que el perro no necesitaba ver con los ojos físicos, porque percibía el camino con el alma. Su conexión con el inframundo era natural, como si siempre hubiera pertenecido a ambos mundos. Este acompañamiento no terminaba hasta llegar ante Mictlantecutli. Solo entonces, cuando el alma era aceptada, el Xolo regresaba al mundo espiritual del que provenía, dejando atrás al humano para su descanso eterno. Por eso, la relación entre el Xolo y su dueño era muy sagrada. No bastaba con tener uno, había que cuidarlo,
respetarlo y amarlo. Ese vínculo se hallaba en vida, ¿verdad? Y se comprobaba en la muerte. Con el tiempo, esta creencia se transformó en tradición oral. En muchos pueblos, aún se dice que cuando un cholo aúlla sin razón aparente, es porque algo está cruzando entre mundos. Otros aseguran que sienten calma profunda al estar cerca de uno, como si su presencia mantuviera alejadas ciertas sombras. Y les digo una cosa, eso es muy cierto. Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de estar cerca de estos magníficos animalitos, y si vieran que se siente una paz muy, muy bonita, o sea, te llenan de tranquilidad, ¿ah? Entonces, miren, pues tal vez estas historias no sean simples supersticiones, ¿eh? Tal vez sean ecos de una memoria antigua que aún no se ha ido. Porque si los mexicas estaban equivocados, pues ¿por qué tantas culturas creyeron que algunos animales no solo acompañaban la vida, sino también la muerte? En mi cultura también se aplica eso. En los pueblos apaches, nosotros tenemos nuestros animales sagrados que nos guían al más allá. Entonces, ¿quién nos dice que no puede hacer cierto eso? Ok, con el paso del tiempo, los dioses dejaron de ser nombrados. Los templos fueron destruidos y muchas creencias se perdieron o fueron obligadas a callar, ¿verdad? Pero no todo desapareció. El Xoloscuintle sobrevivió. Sobrevivió no solo como especie, sino como un símbolo. Aunque ya no se hable, ¿verdad?, abiertamente del Mictlán o de Xolotl, la idea del Xolo como protector nunca se fue del todo. Simplemente cambió de forma. En muchas comunidades de México, ¿verdad?, aún se cree que el Xolo es un perro distinto. No necesariamente se explica por qué, pero se siente. Hay quienes aseguran que es más tranquilo, más atento, como si estuviera siempre escuchando algo más. Otros dicen que su presencia, pues, genera una calma difícil de describir. Aquí es donde nace la idea del escudo vivo. Durante algunos siglos se creyó que el Xolo absorbía enfermedades, ¿verdad?, malas energías y cargas espirituales que no pertenecían al humano. No como castigo las absorbía, sino como un acto de protección. El perro se colocaba entre su dueño y aquello que no podía dañarlo. O sea, visible o invisible, ¿eh? Incluso hoy, muchas personas cuentan historias similares. Mm, Cholos que se acuestan siempre del mismo lado de la cama, que se interponen entre su dueño y ciertas personas, o que reaccionan con inquietud en lugares donde otros perros no muestran nada extraño. ¿Casualidad? Miren, tal vez, ¿eh? Pero el patrón se repite demasiado como para poder ignorarlo, ¿no creen? Su piel desnuda, que antes era vista como algo sagrado, hoy sigue siendo simbólica. El cholo no tiene armadura, está expuesto, y aún así protege. Es como si no necesitara defensa propia, porque su función siempre fue cargar con algo más. Hay quienes creen que el cholo sigue actuando como un guardián entre mundos. No guía ya a las almas al Mictlán de forma literal, pero sí protege a los vivos de aquello que no pueden ver. Como si su espíritu no hubiera olvidado del todo, ¿va?, su antiguo propósito. Y aquí entra, amigos, una reflexión un poquito incómoda, ¿eh? Si durante miles de años los seres humanos creyeron que ciertos animales tenían una función espiritual, ¿en qué momento decidimos
que todo eso era imposible. Miren, tal vez no es que esas creencias fueran falsas, o tal vez somos nosotros los que dejamos de escuchar. En la actualidad, el Xoloescuintle se ha convertido en un símbolo nacional, en arte, en compañía, incluso en moda, ¿eh? Sí, he visto al Xoloescuintle en muchos lados, en ropas, bolsas y cosas así, ¿eh? Pero muy pocos recuerdan su significado profundo. Muy pocos saben que para nuestros antepasados no era una mascota, era un compañero del alma. Y quizás por eso, quienes conviven con uno suelen decir lo mismo. Es diferente. No mejor, no peor. Diferente. Como si algo antiguo habitara en él. Miren, tal vez el Xolo no protege del inframundo como antes. Tal vez, ¿eh? Pero sí protege del abandono, de la soledad, del miedo. Y tal vez su escudo hoy no es espiritual, sino emocional. O tal vez sigue siendo ambas cosas. Porque algunas misiones no terminan, ¿eh? Solo se transforman. Y al final nos queda una pregunta flotando en el aire. Si un animal fue creado para acompañarte incluso después de la muerte, ¿no merecería al menos en vida que lo respetaras? Bien, tal vez el Xoloescuintle no solo camina a nuestro lado, ¿eh? A lo mejor todavía camina un paso adelante cuidándonos el camino. Miren, el Xoloescuintle a lo mejor no pueda hablarnos con palabras, pero su presencia dice más que muchos discursos. Él caminó con nuestros antepasados, protegió sus almas y hoy sigue quedándose a nuestro lado, en silencio, fiel y atento. A lo mejor no vino solo para guiarnos en la muerte, sino para enseñarnos en vida lo que significa acompañar de verdad. Se despide su amigo René del Diario Paranormal. Nos vemos en la próxima.